Precioso Padre, en esta mañana quiero reconocer que tengo sufrimientos y que en algunos de ellos nadie me puede acompañar, ni familiares, ni amigos, solo tu Espíritu Santo. Por eso en esta mañana aprecio tanto esta primera carta del apóstol Pedro y me presento delante de ti, Señor, con diligencia, con una actitud correcta, y pido, Espíritu Santo, que esta palabra de esta mañana sea de tremenda, enorme edificación para mi vida, y tú me ayudes a lidiar con el sufrimiento en este tiempo de mi vida. Hoy lo ruego en el nombre de Cristo, que es mi Salvador y mi Señor, por siempre. Amén. Primera epístola de Pedro, capítulo 2, y hoy vamos a partir del versículo 4. Pedro nos decía, el Espíritu Santo a través de la carta de Pedro la semana pasada, esto, que una manera de caminar, de vivir este peregrinaje, este camino de a veces dificultades, implicaba apartándonos. Él empieza diciendo en el versículo 13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, una forma metafórica para decir, enfoquen su mente o su corazón, su voluntad intencionalmente, ¿en qué? Una comprensión de Cristo, con una actitud sobria, esperando esa gracia que se ha de manifestar cuando Jesucristo venga. Y seguidamente dice Pedro que ese vivir lidiando el sufrimiento con una esperanza viva implica tener una actitud muy clara frente al mundo, y es apartarnos. No podemos ser amigos del mundo y amigos de Dios. No hay manera de que eso pueda cuajar, que pueda tener la posibilidad de ayudarnos de ninguna manera. El mundo es caído, es entenebrecido. El mundo es como los analgésicos. El mundo es como la acetaminofén. Las personas tienen un muy fuerte dolor de cabeza y alguien irresponsable le sugiere, pues, tómese una pastilla para el dolor de cabeza. Y tiene mucho dolor. Y la persona atiende al dolor, ¿no?, de cabeza, como a los síntomas, pero se desentiende de las amenazas que pueden estar alertando ese dolor. Así que eso es lo que hace el mundo. El mundo nos presenta o nos posibilita distracciones que nos alegran temporalmente, pero que no tratan los problemas graves del corazón del hombre. Y eso es una de las formas como el Espíritu de Dios a través de Pedro le decía a esta iglesia expatriada, dispersa en Ponto, en Galacia, en Bitinia, cristianos sufriendo, no solo porque habían salido de sus casas errantes, sino porque tenían malos jefes, tenían personas alrededor, malos vecinos, gente que los maltrataba, que los fastidiaba. Y a ellos Pedro les escribe, dice, ustedes deben apartarse, deben reconocerse como gente que es del reino de los cielos. Él trata de persuadir a la iglesia diciéndoles, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzgará según la obra de cada uno, dice, conducidos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y así es como notamos que luego Pedro prepara el corazón de la audiencia para decirle que nosotros debemos ser consistentes en ese proclamarnos o interpretarnos públicamente como gente apartada. ¿Cómo? Dice, desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda maledicencia, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación, ya que habéis gustado la bondad del Señor. Pero alguno de los oyentes se puede preguntar o se cuestiona, ¿y cómo logro desechar pues cada una de estas conductas pecaminosas de la vieja naturaleza que hacen más difícil mi caminar en Cristo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo lo puedo hacer? Pues hoy nos lo dirá Pedro.
Versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva. Es la manera. Y en el original, esta palabra acercándose, o esta afirmación, acercándonos a él, no tiene que ver con un ejercicio espacial, como cuando voy a cierto lugar o me muevo de un lugar a otro. Acercándonos a él tiene una connotación más profunda, más amplia, y es una meditación constante, un vivir constante con la persona de Cristo. Si bien reconocemos los cristianos que Jesucristo no es un personaje histórico, sino que es Dios resucitado que vive y reina en nuestras vidas en la iglesia, la invitación del apóstol Pedro es tener una comunión permanente con la persona de Cristo. Acercándonos a Él es meditación constante, es relación permanente, es oración, plática con Jesús todo el tiempo de nuestro caminar. Podría pasarnos a nosotros como el relato de la resurrección de Jesús, que van estos hombres caminando y Jesús les encuentra el camino y sigue con él. Jesús les está hablando, ellos están tristes, abatidos, porque han perdido la esperanza, porque creen que su maestro ya murió. Y aunque Jesús va a su lado, ellos no pueden notar que es Él. Van camino a Emaús con el divino maestro, van teniendo conversaciones de pérdida, de tragedia, pero Jesús está ahí. Solo cuando ellos pueden despertar y soltarse del dolor, ellos pueden decir cómo era que le escuchábamos y ardía un fuego en nuestro corazón con cada una de sus palabras. Es posible que eso pasa a veces con nosotros, porque cada creyente va con Jesús, o Jesús va delante de él. Cada uno de nosotros, esta semana, hemos tenido esa experiencia perfecta de Cristo con nosotros en cada asunto de nuestra cotidianidad. Pero podría pasarnos eso. Por eso Pedro nos dice, acercándonos a Él, es que podemos desechar pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y toda maledicencia. Acercándonos a Él es que podemos sentir gozo y pasión por la palabra de Dios como una fuente de alimento sin ningún aditivo malo. Acercándonos a Él, y usa esta metáfora, esta doble metáfora, piedra viva, piedra viva. Ustedes saben que esta figura literaria la usa en diferentes momentos la Escritura con diferente sentido. Por ejemplo, una de las promesas que Dios hace a la nación de Israel, hablando de la salvación, es: yo os quitaré ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne. En este caso, esta metáfora lo que describe como corazón de piedra es alguien muerto, alguien insensible, un cuerpo inerte en el cual no corre la preciosa sangre de Cristo, la vida de Jesucristo. Pero en este caso esta metáfora es distinta. Se refiere a Jesucristo como una piedra viva. ¿Les trae a la memoria esta metáfora? Acompáñenme por favor a Mateo, el Evangelio de Mateo. En el capítulo 7, Jesús está hablando en voz alta, en las calles, en las plazas, en el monte, en los caminos, y está hablando a la gente lo que es la perfecta y verdadera interpretación de la ley. Un corazón verdadero, una actitud correcta. Él habla sobre el divorcio, sobre los juramentos, sobre la venganza, sobre el amor a los enemigos, sobre la limosna, sobre el ayuno, sobre los tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, las riquezas, la confianza en Dios, el juzgar a los demás, la oración, la regla de oro, la puerta angosta, y habla de los falsos maestros. Y luego Jesús dice
En el capítulo 7, a partir del versículo 24, a cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. A cualquiera pues que me oye. Para oír a Jesús uno tiene que darle importancia a lo que Jesús decía, oír sus palabras y en segundo lugar ponerlas en práctica. Ya hay un llamado de atención del apóstol Pablo acerca de ser oidor, pero simplemente un oidor pasivo, olvidadizo. Jesús dice, el que oye mis palabras y las pone en práctica, le voy a comparar a un hombre prudente, a un hombre sabio, que edificó su casa sobre la roca. Y entonces a este hombre que edificó su casa sobre la roca, le llegó el sufrimiento. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa con ímpetu, dice en otro evangelio. Pero no cayó. ¿Por qué no cayó? Porque estaba fundamentada, cimentada o construida sobre la roca. Sin duda alguna que Jesucristo es ese fundamento seguro para todo creyente. Jesucristo es ese fundamento. Entonces Pedro nos dice que la manera de nosotros edificar en medio del sufrimiento es acercándonos a Él. Pero somos gente casi impersonal hoy día. Somos ciudadanos colombianos, gente que ha crecido en medio del sufrimiento, de las desigualdades, de la pobreza, de la necesidad, y mayormente al colombiano se le ha enseñado desde pequeño a aprender a trabajar y a producir para suplir sus necesidades, no para relacionarnos. Y por eso es que es tan fácil encontrar entre nosotros y en general, en medio del sufrimiento del colombiano, un desinterés por el otro, a no ser que mi relación con el otro me genere lo que yo busco, un beneficio. Hemos sido formados para producir para las cosas, pero no para relacionarnos, no vernos con valor. Y eso es eso tiene que ver directamente con la caída, con el pecado. Y cuando una persona ya no es interesante para mí, ya no genera o no me produce lo que quiero, pues le dejo. Acercándonos a Él. Qué pesado sería esto para un creyente que no ha nacido de nuevo. ¿A qué me refiero con creyente que no ha nacido de nuevo? Lo que llenan la mayoría de los templos de las iglesias hoy. Personas que se han acercado al Evangelio no por arrepentimiento, no por conocer a Cristo, sino porque les han enseñado que si van a Cristo sus problemas se disipan, las bendiciones llegan y vivirá mejor. Por eso la relación que tienen la mayoría de estas personas, creyentes pero no nacidos de nuevo, es de utilidad con el Señor. Y para ellos, este llamado de Pedro es imposible. Acercándonos a Él tiene que ver con un discipulado, pero un discipulado no intelectual, no académico, no de datos. Es un discipulado de persona a persona, una transformación que se da todo el tiempo desde la persona de Cristo. Acercarnos a Él, y en Él estamos seguros, como alguien que ha edificado su casa sobre la roca. Tan duro que es de un momento a otro perderlo todo. Y todo lo que una persona ha trabajado, todo lo que ha logrado, o perder sus seres queridos. Pero hace parte del sufrimiento muchas veces las pérdidas. Acercarnos a Jesucristo implica desechado. Cristo desechado. Esto implica que el cristiano es solitario, que la iglesia de Cristo es solitaria, y porque Cristo, que es el Señor, el fundamento de la iglesia, es
desechado. ¿Y desechado por quién? ¿Por Satanás? ¿Por los demonios? Sí, pero Pedro hace referencia a que Jesús, la piedra viva, nuestro fundamento, es desechado por los hombres. Cristo es desechado por los hombres. Y esto debe ser para nosotros muy claro. No debemos tener tantas expectativas sobre la reacción de las personas frente al Evangelio o frente a Jesucristo. Juan en el Evangelio, capítulo 1, versículo 11, él lo afirma. Con respecto a Jesús, a su ministerio, a su vida, su encarnación, su muerte y su resurrección, Jesús dice, a lo suyo vino. A todo eso vino Jesús. A salvar y a sanar lo que se había perdido. Pero los suyos no le recibieron, le despreciaron, lo desecharon. Entonces, acercarnos a Cristo es como una novedad, porque no tantos se acercan a Cristo. Pero acercarnos a Cristo es edificar sobre una roca segura. Y según la parábola de Jesús, Jesús admira a un hombre, Jesús admira a una mujer, pero en este caso en la parábola un hombre, que edificó su casa sobre la roca. Y Jesús deja ver, por supuesto, que esta persona, aunque edificó bien, aunque lo planeó bien, aunque fue sabio en escoger el terreno, no se libró de las inclemencias del ambiente. No se libró, como ningún cristiano se librará. Pero él construyó sobre la roca, construyó sobre Jesucristo, una piedra viva, pero desechada por los hombres. Lo interesante de esto no es tanto si es desechado por los hombres, sino es qué opinión tiene Dios. Como lo mismo es lo que sucede con los creyentes. Con usted que es hijo de Dios, que es hija de Dios. Lo importante no es qué opina la gente de Cristo, del Evangelio, sino cuál es la opinión de Dios por usted. Porque acerca de Jesús, cuando Jesús va a las aguas bautismales, se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Este es mi Hijo amado. Y esto es lo importante que se escuche de usted y de mí, hermanos. Que Dios pueda decir, esta es mi hija amada. Lloro con ella, lloro con él, sufro con él, le acompaño, voy delante de él. Pero para Dios, escogida y preciosa es Cristo. La razón por la cual Moisés, un instrumento de Dios, un hombre admirable, no pudo entrar a la tierra prometida sino observar la promesa de Dios a lo lejos, es porque Moisés, en medio del sufrimiento y de la presión de los hebreos, se llenó de dolor e ira y con la vara golpeó a la roca que era un tipo de Cristo. En su misericordia, Dios permitió que de esa grieta, de ese impacto de esa roca, fluyera agua viva para hidratar y bendecir a este pueblo. Un pueblo que describe el primer mártir de la fe de dura cerviz. Vamos, Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Versículo 51. Después de hacerles Esteban una exposición teológica ciertísima de que Cristo era el cumplimiento y el Salvador, él recrimina duramente contra ellos. Versículo 51. Duros de cerviz y incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿De quién está hablando Esteban? De esos hebreos que murieron en el desierto, renegando contra Dios.
escondiendo bajo sus techos pequeños dioses, figuras creadas por hombres, poniendo su confianza en cosas humanas. Pero esa roca, maltratada por los hombres, golpeada por Moisés, despreciada por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. ¿Nota usted cómo se exalta la persona de Cristo como suficiente y muy necesario en nuestro peregrinaje, hermanos? En mi vocación pastoral les digo que siempre uno tiene un privilegio muy grande en el ministerio, y es que uno tiene la posibilidad de percibir, sentir, notar, conocer los sufrimientos del cuerpo de Cristo. Y siempre eso es permanente. Siempre alguien en el cuerpo de Cristo está sufriendo en mayor grado. De repente hay un tiempo de descanso, una alegría, un festejo, una buena noticia, pero siempre hay un sufrimiento que requiere que el creyente se acerque permanentemente a Jesús, piedra viva. Después de esta descripción tan hermosa que hace Pedro por el Espíritu Santo acerca de Jesús, que es escogida y preciosa para Dios, fíjese lo que dice de usted y de mí. Versículo 5. Vosotros también como piedras vivas. Nos relaciona con la persona de Cristo. Y es que recuerde que aquí hay un aspecto teológico muy profundo. Cuando Jesús fue clavado en la cruz, cuando derramó toda su sangre, cuando Jesús murió, ahí se dio una doble imputación. Eso es un concepto legal, forense. Imagínese el tribunal donde se ejerce la justicia divina. Hay una doble imputación. El juez perfecto, Dios, imputa sobre Jesús nuestro pecado, toda nuestra maldad, lo que nosotros éramos. Todo eso es imputado a Jesús y, como dice la Escritura, Él se hizo pecado. Él es sentenciado como pecador. Él carga todo el peso, porque el juez imputa sobre Jesús toda la maldad de todos aquellos que han creído en Él, que han puesto su confianza en Él. Pero la segunda imputación es esta: sobre nosotros imputa la justicia, la perfecta santidad de Jesús. Y esto es lo que nos permite a nosotros tener una esperanza viva. Esa es la maravilla de la muerte de Jesucristo en la cruz, una doble imputación. Y se ve en este relato como Pedro acerca de Jesús lo describe como el fundamento perfecto, seguro, vivo, agradable para Dios, precioso y agradable para Dios. Y entonces también a nosotros se nos imputa esa característica. Vosotros también como piedras vivas. Y veíamos en nuestra clase el miércoles de cómo es que Satanás busca destruir al creyente, que una de las siempre de los recursos que usa Satanás es levantar su dedo señalador y acusar a los creyentes. Satanás es el acusador de los creyentes. Y les daba un ejemplo doméstico. Les decía que a Grace, a Jacobo desde pequeños les enseñamos a que ellos no se hicieran afirmaciones pecaminosas dañando su identidad, como decirle mentiroso o grosero. No, has mentido y es pecado. Has dicho una mala palabra y eso es pecado, que es muy distinto. Lo que hace Satanás, el acusador, es decirle a usted mentiroso, caído, desgraciado. Eso es lo que hace Satanás. Lo que hace el Espíritu Santo es: has pecado, has mentido,
pero el Espíritu Santo no nos acusa. El Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento. El Espíritu Santo nos hace ver el pecado para llevarnos al arrepentimiento. Satanás nos acusa. Qué cosa qué coincidencia tan tremenda ver que nuestra cultura habla conforme Satanás, ¿no? Vosotros también como piedras vivas. Hermoso, hermanos. Pedro sabía que los creyentes a los que se dirigía tenían conductas pecaminosas, a las cuales él por el Espíritu Santo les amonesta, es decir, apártense, santifíquense, desechen. Pero de ninguna manera Pedro los hunde, sino que los reconoce como lo que son por Jesucristo, también piedras vivas. Y les dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Recuerden que Pedro es judío. Pedro tiene todo un contexto cultural, histórico y teológico. Así que los judíos reconocen el templo como ese regalo, como esa intención de Dios en el pasado para habitar en medio del pueblo. Y es así como Dios le ordena a Moisés, en primer lugar, crear como un tabernáculo, una tienda de campaña, y los hebreos vivirían alrededor, y dijo Dios, y yo habitaré en medio de ustedes. Luego Salomón construye un templo a todo dar, desde la vista humana, esplendoroso. Luego lo derriban y luego construyen otro templo tan esplendoroso que los discípulos buscan llamar la atención de Jesús. Le dice, Señor, mira, qué columnas, qué tejados, qué maravilla es esta. Para los hebreos el templo era el reconocimiento de la voluntad de Dios para con ellos en todo momento. Era la garantía de que Dios los salvaría, los ayudaría. Por eso para ellos el templo siempre fue muy importante. Mientras que para los samaritanos el pozo de Jacob podría ser el lugar de encuentro, para los judíos era el templo. Para Jesús, ni el templo, ni el pozo de Jacob. Una vida genuina, adorar a Dios en espíritu y en verdad, esto es, acercados a Él. Es así como nosotros debemos reconocer que podemos nosotros edificar en medio del sufrimiento, lidiar con el sufrimiento. Pero dice Pedro que debemos ser edificados, y ser edificados implica, no es algo que hago yo solo, es algo que vivimos como iglesia, como comunidad. Sí. Nosotros edificamos la fe, nos fortalecemos, nos acompañamos juntos. Y hemos visto antes que Pablo, en la primera carta a los Corintios, a partir del capítulo 12, él habla de la gracia del Espíritu Santo derramada en los creyentes a través de los dones, y que los dones son para el mutuo crecimiento de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Es así que nos acompañamos como iglesia en este peregrinaje. Mientras que las personas que nos rodea, el mundo, la cultura, habla tan mal, despectivamente, rechaza el cuerpo de Cristo que es la iglesia, la Biblia siempre nos involucra, nos invita a pensar en el cuerpo de Cristo como el propósito, el plan de Dios. Con el tiempo, algunos teólogos han tratado de ayudar a lidiar con las malas interpretaciones, y dice, la iglesia debe ir afuera, la iglesia debe estar afuera, la iglesia debe impactar afuera. Eso es así, pero la iglesia no puede impactar al mundo si la iglesia no es unida y sólida desde adentro. No lo puede ser. Ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ustedes saben que había una tribu, y era la tribu de Leví. Esa era la tribu consagrada para los temas del sacerdocio. Sin embargo, no toda la tribu eran sacerdotes. Era la familia de Aarón. Y eso traía limitaciones en el sentido de que cada persona no iría de manera personal a acercarse al Señor, sino que tendría que ser a través de un mediador, un sacerdote. Y los sacerdotes se acercaban
conforme era la tacha, la mancha, el pecado de la persona con un animal, y ese animal presentaría como recurso de expiación, como ofrenda al Señor por los pecados temporalmente. Así que la gente solo tendría un mediador, pero si leemos Hebreos capítulo 10, a partir del versículo 19, nos recuerda esta hermosa realidad para los creyentes. 10 a partir del versículo 19. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. Nadie que no fuera el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Y aún el sumo sacerdote entraría con un lazo y con unas campanas. Por si él mismo no era íntegro, moriría. Pero lo que nos dice el autor de Hebreos es que ahora podemos y tenemos libertad de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, de su muerte. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y mire, imperativo, acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Esto es acercándonos a Él, lo que dice Pedro. Y dice el versículo 23, mantengamos firme, sin fluctuar, firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos o edifiquémonos mutuamente unos a otros para estimularnos ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. ¿Cómo? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino como exhortándonos o edificándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Estos textos no requieren ninguna interpretación, son evidentes, son paralelos del mismo tema, acercándonos a Él, edificándonos mutuamente. Es una de las maneras en que la palabra de Dios nos enseña cómo lidiar con el sufrimiento. Y así como los hebreos presentaban un sacrificio al Señor de animales, hay una responsabilidad del creyente. Y nos dice a nosotros, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios, por medio de Jesucristo. Claro que presentamos sacrificios espirituales, no animales, porque como también nos lo aclara el autor de Hebreos, Jesucristo murió una sola vez y por todos los pecados de los que han de creer. Es un solo sacrificio perfecto el que hizo Jesucristo. Es uno solo y para siempre, porque es suficiente el sacrificio por nuestra expiación. Pero los sacrificios a los que refiere el apóstol Pedro son los que él está hablando que nosotros despojamos para que nuestro caminar en Cristo sea más liviano. Ya lo dijo él en el capítulo 2, versículo 1 al 3, pero acompáñeme a Efesios capítulo 4. Y vamos a notar cómo son esos sacrificios espirituales que son agradables a Dios. Muchas personas hoy, en el mejor de los casos, van a una iglesia y dicen, yo quiero una palabra de Dios, yo necesito una palabra de Dios. Pues les voy a dar una palabra de Dios. Efesios capítulo 4 nos aclara cómo es que nosotros presentamos sacrificios vivos, agradables a Dios.
que aligeran nuestra carga, nos permiten edificar en medio del sufrimiento. Versículo 21. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, estos son sacrificios espirituales a Dios. Despojados del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos. No son legítimos, son engañosos. Renovados en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba, no robe más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no entristezcáis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y usted puede continuar con el capítulo 5. Esto es, Emmanuel, lo que dice la palabra de Dios a través del apóstol Pedro, como presentar sacrificios espirituales a Dios. Lamento por todos aquellos que se van de rodillas subiendo Monserrate. Lamento por todos aquellos que hacen promesas indulgentes que no son las que Dios ordena. Lamento por todos aquellos engañados o presentando pactos con dinero o con sacrificios y esfuerzos humanos, porque van de mal en peor, engañando y siendo engañados. Porque los sacrificios que Dios recibe, los sacrificios que Dios acepta, son desde adentro, un corazón que se entrega a Jesucristo. Y para eso, que usted pueda presentar al Señor ofrenda y sacrificio espiritual agradable, usted tiene que acercarse a Él. Y recuerde que acercarse a Él es constante, permanente, siempre. Por lo cual también dice la Escritura, he aquí pongo en Sión la piedra del ángulo, escogida y preciosa, Jesucristo. El que crea en Él no será avergonzado. El que crea en Jesucristo no será avergonzado. Y alguien puede decir, Señor, yo llevo años siendo avergonzado, siendo juzgado, siendo maltratado por familiares, vecinos o demás. Alguno de estos hermanos expatriado, disperso, podría decir eso. En el capítulo 5, versículo 10 de esta misma carta, Pedro dice lo siguiente: pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Sí, claro. Lo que está diciendo Pedro, que no seremos avergonzados cuando confiamos en Cristo, también podemos entenderlo como no seremos defraudados, no seremos engañados por Cristo. Él cumplirá lo que ha prometido en nosotros. También me gusta lo que dice Pablo a 2 de Timoteo capítulo 4:8. 2 de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor que es juez justo, en aquel día, y no solo a mí, dice Pablo, sino también ¿a quién? A todos los que aman su venida. No seremos avergonzados. No nos dejará el Señor aquí.
el Señor cumplirá su perfecta promesa y transformación en nosotros. La aflicción que recae sobre el creyente es cuando tiene sus ojos puestos solo en esta vida. Pedro dice, si la esperanza que tenemos es solo en esta vida, somos los más dignos de lástima. Pero vosotros pues, los que creéis en Él es precioso. En cambio, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Los constructores de aquella época, pues claro, ellos armaban las estructuras con piedras y iban acumulando, y los constructores iban escogiendo piedras que coincidieran perfectamente, que engranaran, y algunas piedras no en el momento no funcionaban y las desechaban, las desechaban. Pero la piedra del ángulo es aquella piedra como una cuña que al ser puesta sobre toda esa gran estructura pesada la sostendría. Es Jesucristo, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Fastidio, estos constructores van cargando y de repente se golpean con una piedra que estorba, una piedra que no sirve para lo que ellos están construyendo. Jesucristo fue esa piedra de tropiezo, desagradable, despreciada por los judíos de su tiempo, por los hebreos del tránsito del desierto a la tierra prometida. Y hoy por todas aquellas personas que no ven en Jesucristo una utilidad para sus intereses. Pero acerca de esa actitud, dice Pedro, por su desobediencia al llamado del Evangelio, tropiezan en la palabra, y ese es su destino. Ese es el destino de muchas personas hoy. Si Dios deja ver en las Escrituras es su amor para con la humanidad, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero una cosa es el afecto de Dios, ese deseo, y otra cosa es la respuesta del hombre. Me molesta cada vez que evangélicos no reformados nos acusan y dicen que nosotros, que la teología calvinista, enseñamos que Dios nos salva a muchos. Como que las personas están buscando a Dios, pero como Dios no los ha predestinado, entonces las personas no son salvas. Eso no lo enseña el calvinismo. Eso no lo enseña la teología reformada. Las personas se van al infierno, no, en primera instancia, no es que ellos quieren buscar al Señor, pero como Dios no los eligió, entonces no pueden acercarse a Dios. Todos ellos que dicen que los reformados enseñamos que las personas no acuden a Dios porque Dios no los escogió, están torciendo la doctrina. Lo que enseñan las Escrituras es que el hombre no se acerca a Dios porque el hombre ama sus delitos, sus pecados, porque el hombre es pecador y es enemigo de Dios. Y ningún ser humano se acercaría a Dios porque todos nacemos muertos en delitos y pecados, enemigos de Dios. Y la gracia de Dios se hace evidente en esto, que nadie busca a Dios, nadie. Y Dios llama y salva. Entonces, que no nos acusen de que enseñamos como que el hombre quiere, pero Dios no lo elige. No, el hombre nunca quiere. Y los que Dios elige, tampoco queríamos. Dios nos atrae. Dios nos lleva a Cristo. Nadie quería, nadie buscaba a Dios.
Y Jesucristo es piedra de tropiezo para todas aquellas personas que no han sido tocadas y regeneradas por el Espíritu Santo. Si algo describe el corazón del hombre, es desobediente y tropiezan en la palabra, choca la palabra. Ese es su destino. Entonces Jesús dice, el que oye mis palabras y las pone en práctica, le compararé con un hombre prudente que edificó su vida, su casa, sobre la roca. Y vinieron las tempestades, soplaron vientos, el agua golpeó con ímpetu, pero no se cayó porque estaba edificado sobre Jesucristo, la piedra viva. Estar edificados en Él es, hermanos, vivir en Él, acercarnos a Él. Y Pedro, alentando a la iglesia, él reconoce que hay un riesgo grandísimo en nuestro caminar en Cristo y es dejar de lado nuestra identidad, lo que somos. Si algo va a hacer Satanás para destruir a una persona es destruir su identidad. Y eso lo hace Satanás desde que las personas están muy pequeñitas. Por eso es que a nuestros niños hay que cuidarlos, porque Satanás va a destruir su identidad, lo que es como persona. Y por eso cada padre y madre de familia debe hacer su mayor esfuerzo por enseñar a sus niños desde muy temprana edad cuál es su identidad. Y el oficio de la pastoral siempre es recordar o enseñar a la iglesia cuál es su identidad. Porque Satanás, perverso, él va a buscar deteriorar, menoscabar, destruir la identidad de la persona, la identidad de los creyentes. Y dice Pedro, pero vosotros sois linaje escogido. Esto de linaje es que nosotros somos una familia. Nosotros somos un pueblo escogido. Sal de tu tierra, sal de tu mala parentela y ve a una tierra que te mostraré. Serán un pueblo, una nación tan grande como la arena del mar. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Nosotros somos parte y cumplimiento de esa promesa. Nosotros somos linaje escogido. Cuando usted piensa en Abraham, usted debe pensar en lo que usted es. Nosotros somos un linaje escogido, un pueblo de Dios. Y nos dice Pedro que nosotros somos sacerdotes del Rey. Real sacerdocio es que nosotros somos sacerdotes del Rey, de nuestro Dios. Y vimos, como dice el autor de Hebreos, que ahora como sacerdotes podemos nosotros presentar sacrificios espirituales a Dios. No hay otra mediación excepto a Jesucristo. Nación santa. No solo somos un pueblo escogido por Dios, un linaje escogido, sino que somos una nación distinta a las de este mundo. Somos distintos. Todo el esfuerzo de la agenda progresista y globalista de este tiempo es acabar con todas las distinciones culturales, morales, los valores y hacer una sola masa, sin valores, sin límites, sin respeto a Dios. Es absolutamente contrario, es anticristo, es enemigo de lo que nosotros somos, el pueblo de Dios. Nación santa, es nación apartada. Nosotros somos cristianos, nosotros somos colombianos, pero Colombia no es nuestra identidad. Nuestra identidad es Jesucristo. Y nuestra identidad como comunidad es la iglesia, el pueblo de Dios. Eso es. Pueblo adquirido por Dios. Porque fuimos adquiridos por Dios a muy alto costo. Así que lo que está haciendo Pedro es entregándole a esta iglesia que sufría una teología muy clara y fortaleciendo su identidad. Por eso es que cuando entendemos lo que somos, podemos acercarnos a Él que es piedra viva, y sustentarnos en Él. Y no solo eso, el sufrimiento nos permite también relacionarnos en este mundo efectivamente. ¿Cómo?
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que no nos vamos a vivir a la selva, al bosque, no, vamos a vivir entre la gente, estamos entre la gente, pero somos una nación santa, somos distintos. Y estamos aquí para que el mundo escuche que Jesucristo les llama, que Jesucristo es piedra viva para ellos. Sí, no debemos odiar a las personas. El ser un pueblo apartado no significa despreciar a las personas en el sentido de odiarlos o no darles nuestra atención, pero la atención que le damos debe ser clara, debe ser con propósito, que ellos conozcan a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es la luz para las tinieblas. De eso dice, Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y nos dice, Él lo hizo. ¿A quiénes? Nosotros, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Me duele, hermanos, me duele ver la caída moral de la gente y cómo las personas se sienten tan orgullosas y públicamente hacen festejos de identidad. Y están las ferias, las fechas, las caminatas del orgullo, ¿no? Del orgullo, y todo el mundo está, las fiestas del orgullo de los borrachos, el orgullo el orgullo de todo tipo de inmoralidad, y el mundo festeja con orgullo, se festejan con orgullo, y los cristianos no. Jamás voy a estar de acuerdo con esos aparentes cristianos diplomáticos. Uno escucha decir, una vez escuché el testimonio de alguien que dijo, mire, mi hijo estudió toda la universidad y nadie supo que era evangélico. Nadie sabía que era evangélico. Porque nosotros como filosofía de vida está en que nunca nos presentamos como evangélicos, sino que la gente vea nuestro testimonio. No creo en eso, porque el testimonio de una persona no salva a nadie, no redarguye a nadie, es el poder del evangelio. Pero luego están las otras personas que dicen, es que yo no predico con la Biblia, yo predico con mi testimonio. Pues tampoco, eso no lo sostiene ni Cristo, ni los apóstoles, ni el Espíritu Santo, nadie. Eso es una idea de Satanás. Y mientras algunas personas salen con esas ideas que tienen apariencia de piedad, pues existe los días de festejo del orgullo gay, los días del festejo de los carnavales. En Colombia hay carnavales de todo. Yo estuve en un pueblo de Colombia, en una época donde se hace un carnaval, y luego de ese carnaval, como es festividad, la gente sale del pueblo y va a los ríos, unos ríos hermosos. ¿Y sabe que yo veía en los caminos a los ríos? Bolsas con guantes quirúrgicos y fetos de bebés. Todo el año hacen abortos, los hacen en las casas y todo eso. Una cultura que se describe por la promiscuidad más animal, de la cual incluso Pablo dice que ni siquiera debemos hablar de lo que ellos hacen. Y en ese carnaval, de día y de noche, se ven cosas a la luz del día, y ellos se sienten orgullosos. Pero los cristianos necesitamos fortalecer nuestra identidad y nunca sentirnos amedrentados, de ninguna manera. Hermanos, no es que no somos cualquier cosa, termino, acercándonos a Él, piedra viva, despreciada por los hombres, pero preciosa por Dios. Y Él dice, y así mismo ustedes son piedras vivas, así mismo son piedras vivas. Ustedes también son despreciados. Parte del sufrimiento de su vida, de su peregrinaje, es eso, el desprecio de la gente. Pero no olviden, dice Pedro, que ustedes son lo que alegra el corazón de Dios. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y no solo eso,
En el sufrimiento también pueden servir al Señor. Anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Su vida era tan caótica, tan vergonzosa como aquellos que desprecian a Cristo, la piedra viva, pero Dios los salvó. Hermanos, vivamos esta semana fortaleciendo nuestra identidad, cada vez que tenga la oportunidad, reconózcase como lo que es. Usted es esto, como dice Pedro, que Dios nos escogió a nosotros, nos eligió, dice, elegidos según el previo conocimiento, afecto, conocer, afecto de Dios. Cuando nosotros fortalecemos nuestra identidad y entendemos estas verdades, se nos quebranta el corazón. Pero es un quebrantamiento no de dolor, sino de consuelo, al saber que todos los sufrimientos que podemos tener en esta tierra, sean los que sean, a la final describen que nosotros somos del reino de los cielos, que somos antagonistas, no porque queremos pleitear, que somos insoportables para el mundo, porque el creyente es la luz, y la luz repele los ojos adormecidos de un mundo caído. Bendito Padre, en esta mañana te doy muchas gracias por esta carta que a través del apóstol Pedro nos has dejado, Señor, a todos los cristianos para diferentes momentos de la vida. Parece que Pedro era guiado por el Espíritu Santo, le dictaba a Silvano y Silvano escribió. Pero, Señor, esto es un mensaje que viene del cielo. Fortalecer nuestra identidad, Señor. Qué bendición, Señor, es cuando restauras nuestro corazón, enseñándonos quiénes somos. Porque lo que ha hecho Satanás a lo largo de la vida es destruir nuestra comprensión de lo que somos. Y no somos lo que dice el mundo, somos lo que tú has hecho para nosotros. Dios, en este momento oramos por los sufrimientos de nuestros hermanos en el mundo, aquellos que se preguntan, ¿qué será de mi vida? ¿Cómo terminaré? ¿Qué pasará conmigo? ¿Podré soportar? ¿Podré mantenerme? ¿Podré ser fiel al Señor? Oramos por todos ellos en esta mañana. Y te pedimos, Espíritu Santo, que les recuerdes esto, acercados a Él. Siempre, todo el tiempo, hablando con Cristo, deseando a Cristo, buscando a Cristo, meditando en Cristo, porque así es como vamos a estar firmes, así es como nos vamos a sostener. Buscando a Cristo, acercándonos a Cristo, amando a Cristo, es como ese hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Gracias, Señor, porque en ti estamos seguros. Y esta semana será una semana de grandes victorias, de muchas alegrías, Señor. Gracias, bendito Dios. En Cristo Jesús. Amén. Somos la vid, la iglesia que Dios desea. Una iglesia centrada en la autoridad de las Escrituras, el desarrollo de buenas y sanas relaciones y cuidado pastoral. Queremos que los cristianos piensen bíblicamente y que aborden los desafíos de la vida bajo el poder del Espíritu Santo. Bienvenidos.